para meditar en él. Y dice así Juan 4, del 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adore. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muy bien, hermanos. Estamos viendo nuestro estudio de la adoración. Vemos que la adoración proviene del conocimiento de quién es Dios. Entonces debemos de entender en ese principio, como dice aquí, versículo 23, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, espíritu y en verdad. Muy bien, hermanos. Tenemos que entender quién es Dios. Debemos de comprender quién es Dios. Dios existe y quién es Él. Ese es el principio fundamental de la oración. El Dios que existe y quién es ese Dios. Entonces, vimos la última vez, Hebreos, que debemos de conocer quién es ese Dios y creer que hay, creer que existe. Porque el capítulo número 11 del versículo 6 dice así: sin fe es imposible que agradar a Dios. Entonces, hermanos, sin fe es imposible que adorar a Dios. Por eso es necesario que el que se acerque a Dios, que crea que le hay. Muy bien. Entonces eso me lleva a este pensamiento, hermanos. Tenemos que creer que Dios existe, pero para creer que Dios existe, ¿qué tengo que hacer? Conocerlo. Y yo no entiendo realmente quién es Dios, yo no puedo estar en ese principio de adoración. Yo no puedo adorar a Dios. Entonces, la adoración aceptable y demandada por Dios, ¿qué es? Conocerlo, entenderlo. La adoración no puede surgir de un corazón que no cree, honra y obedece a Dios. El objetivo realmente de nuestra adoración debe ser correcta. Si nuestra adoración ha de ser aceptable, debe ser en base al conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios tiene que ser claro, preciso y exacto. Por lo consecuente, no podríamos adorarlo. ¿Por qué? Porque no entendemos quién es Dios, cómo es Dios, qué pide Dios y qué exige Dios. La última vez vimos algo tan interesante, hermanos. Alguien que honró, alguien que obedeció y alguien que caminó con Dios. ¿Quién fue? Enoc. Que dice el versículo 5 ahí en el capítulo 11 de Hebreos: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes fuese traspuesto, tuvo testimonio de que de haber agradado a Dios, de haber adorado a Dios, de haber servido a Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos entendiendo este principio, debemos de entender que le hay, que Él existe, que Él es el Redentor. Podemos ir nosotros a Efesios, capítulo número 1, para que podamos entender realmente esto. Pero quiero que vayamos primero en el capítulo número 1, versículo 11, hacia abajo, para que nosotros podamos entender. Dice en el capítulo número 1, versículo 11, en Él asimismo tuvimos que herencia. ¿En quién, hermanos? Bueno, lo tenemos que encontrar en el versículo 3. Bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, hermanos, a través de Cristo Jesús tuvimos toda herencia, según a la predestinación y al propósito y al designio de la voluntad de Dios. Entonces, Dios, conforme a lo que Él hizo, conforme a lo que Él determinó en su propósito, en su designio y en su voluntad, nos hizo a fin de esto. Versículo 12. A que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué estamos viendo? Habiendo ¿qué? Creído.
Ese es fundamento. Debemos de creer que Él existe, debemos de entender que Él hizo el plan soberano para salvación con el objetivo de la adoración. Entonces, la experiencia, como los filósofos de la relación que tuvo en Areópago, en Hechos 17, ¿se acuerda? Hablamos de que ellos hablaron de un Dios que no conocían, de un Dios que no entendían quién era. Entonces jamás podían adorarle, jamás podían servirle. Por lo consecuente, nosotros estamos entendiendo que debemos de entender que ese Dios existe y que quién es Él. Podemos estar seguros entonces de Dios, que Él es el que sostiene todo el universo y así también es que lo conocemos. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que nosotros conocemos a Dios? Esa es la pregunta. Porque de ahí parte tu adoración. Tú tienes que estar seguro de manera consciente, de manera verdadera, de manera de existencia, no solo en la mente, sino en el corazón, que existe Dios. Entonces yo quiero que vayas al Salmo, quiero que tú leas el Salmo 90, versículo 2. Vamos al Salmo 90, versículo 2. Antes que naciese los montes y formaste la tierra, el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres santo. Entonces, hermanos, ¿qué estamos entendiendo? Todo lo que subsiste, todo lo que es creado, todo eso lo contiene en el tiempo y lo contiene en el tiempo de quién, hermanos, del mismo Dios. ¿Qué es lo que estamos entendiendo aquí? Primero, para que tú creas que Dios existe, para que tú entiendas que Dios existe, debes de entender que todo lo que existe, incluso el mismo tiempo, Dios lo creó y Él tenía que haber existido antes del tiempo. Y eso lo dice Génesis 1:1. El principio creó Dios. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Antes de ese principio, ¿quién existía? Dios. Por eso el salmista, cuando empieza en su adoración, empieza con la eternidad de Dios. Por eso dice ahí, antes que naciese los montes, los formase la tierra del mundo, del siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué está diciendo el salmista ahí? Tú existes y tú eres ¿qué? Creador. Muy bien, hermanos. Entonces estamos entendiendo que debemos de creer que Dios existe y que todo surge por su poder. Esto es el poder de Dios. Porque si yo no creo en este principio creacional, no puedo creer en la predestinación. No puedo creer en la elección. No puedo creer en muchas cosas y en muchas situaciones que sucede en el mundo. Entonces, ese es un principio para que nosotros podamos entender quién es Dios. Que Él es, por Él existe todo. Nada está fuera de las manos de Dios. Entonces yo quiero que tú vayas nuevamente al Salmo 102 y leamos el versículo 27. Salmo 102. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hermanos, ¿por qué debemos de entender eso? Primero, Él es el todo y sucede de todo el tiempo y que Él mismo contiene el tiempo. ¿Qué significa contener el tiempo? Es que Él es el tiempo. Ese es un principio. En este principio debemos de entender que todo está surgiendo para la alabanza de su gloria y que el mismo tiempo surge simplemente para la alabanza de su gloria. Por ejemplo, vamos a poner una cosa mucho más práctica. Bueno, todos los geólogos en este momento están hablando de los sismos que han habido, de los enjambres sísmicos, han llamado. No solo fueron y no solo surgieron en Guatemala, sino han surgido en varios puntos del mundo, casi simultáneamente o durante esta semana. Entonces, hermanos, aquello que es inerte, aquello que no tiene voluntad, ¿quién le puso ese tiempo y quién le puso ese momento y para qué existen? ¿Por qué existen las placas tectónicas?
Físicamente podemos decir, bueno, ese es el magma que está activo y se desplazan de esta manera. Pero ese es un concepto muy simple. Tiene un objetivo, tiene una mayor razón, tiene algo que realmente tiene un mejor motivo. ¿Cuál es el motivo? Para el avance de su gloria. Entonces, hermanos, las plaquetas tectónicas tienen un objetivo final, para un cataclismo final. Ellas solo se están estimulando para algo que viene en una función, en su tiempo y espacio, del cual aquel creador lo ha declarado para esa función. Entonces, hermanos, esto es el Dios. Por lo consecuente, si Él declaró en un tiempo que todo acabaría y que Él mismo en ese tiempo lo iba a cumplir, por eso dice el salmista, tú eres el mismo y todos los años no se acabarán, y entonces Él permanecerá. Esa es su eternidad. Esa es la forma por la cual nosotros estamos entendiendo quién es Dios. Y muchas de las razones que nosotros estamos interpretando es el objetivo esto. La misma creación habla de su gloria, dice Romanos. Entonces, hermanos, ¿qué ha sucedido? Que la creación solo habló y nos recordó de su gloria futura. Y lo va a hacer para la alabanza futura. No es una casualidad, no es algo inerte, no es algo simplemente creacional, de espontaneidad de la misma tierra, sino con un objetivo. Y eso inerte, eso que no tiene vida, eso que no tiene conciencia como tú y yo, tiene un objetivo. Eso es el Dios creador. Esa es la existencia. Y esa es algo que nosotros podemos entonces razonar según a qué existe y quién es Dios. Y Dios es un ser por el cual debemos de entender y comprender para poder adorar de manera correcta. Entonces, hermanos, estamos entendiendo una forma clásica, afirmativa, doctrinal sobre quién es Dios. Dios dice que Él es el único. Tú eres el Dios. Y vean lo que dice el Salmo. Desde los tiempos antiguos, como lo habíamos leído en el Salmo 92, versículo 2, dice, hasta los tiempos postreros, desde los tiempos hasta estos tiempos, hasta los tiempos futuros, Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia, Dios no muta, Dios es el tiempo en sí mismo, por lo cual ese Dios no envejece. Ese Dios no le pasa el tiempo y no le arrolla el tiempo como a ti y a mí, porque Él no tiene tiempo. Él es alguien que en Él mismo surge el tiempo. Entonces, ese es el Dios. Como cristianos, entonces, aceptamos una verdad fundamental. Dios existe, entonces, todo lo que damos y adquirimos sentido. ¿Sabían? Todo lo que sucede, entonces, adquiere conocimiento y sentido. Entendimiento, por ejemplo, lo que estamos hablando de las placas tectónicas. Eso se adquiere solo con un conocimiento y con una claridad evidente. No, estas se están preparando para algo mayor. Solo se están acomodando para algo. Entonces, en diferencia a el ateo, niega a Dios, tiene que aceptar explicaciones increíbles para comprender la misma vida. Se requiere más fe entonces, hermanos, para negar a Dios que para creer en Dios. Esa es una verdad. Los teólogos van argumentando sobre la existencia de Dios. La lógica no puede probar su existencia, pero nos demuestra de una manera tan clara que hay razones por la cual nosotros creemos quién es Dios, por lo cual entendemos. Una razón lógica para entender la existencia de Dios son los argumentos teológicos, hermanos. Entonces, debemos de entender qué es teología. En griego es telos, significa resultado perfecto, o final, o terminar. Algo está completo y terminado y nos muestra la evidencia de un hacedor. Un diseño implica un diseñador. Este es un principio teológico. Entonces debemos de entender esto. Muy bien. Aquellos que son ateos no tienen explicaciones para muchas cosas y tienen que tener explicaciones complejas. Para nosotros esas explicaciones complejas se vuelven simples cuando existe Dios. ¿Qué cosa es lo que estamos entendiendo? Todo es a causa de un efecto, de una inteligencia. Por ejemplo, nosotros estamos hoy sentados en un banco.
Y sabemos que ese banco lo tuvo que hacer alguien. Por esa causa y ese efecto, tú estás utilizando eso. Igual el universo. Tuvo que haber un proceso anterior que sea una causa para que el universo funcionara como está funcionando. Entonces, hermanos, es una explicación tan simple, pero el ateo, para negar a Dios, tiene que hacer una explicación compleja. Por la misma manera en que ellos determinan y piensan. Entonces, hermanos, cuando esto funciona de esta manera, debemos de entender esto. Cuando algo funciona es porque alguien lo hizo funcionar. Quiero que tú vayas a Isaías 41:4. Veamos Isaías 41, versículo 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a la generación desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los posteros. Ahí está. La gran pregunta, hermanos, ¿quién hizo esto? ¿Quién realizó esto? Un principio. Ahí está el principio teológico de ese fundamento teológico. Jehová. Entonces, hermanos, ahí está el principio físico. Toda acción tiene una reacción. Y en ese principio teológico nosotros encontramos un principio físico, por el cual estamos dando una evidencia. ¿Quién es? El argumento teológico dice que es el orden del universo. Y es una evidencia entonces de ¿qué? De una inteligencia suprema. Muy bien. Entonces, todo surge bajo un pensamiento y de una inteligencia mayor que nosotros. Quiero que tú vayas a 1 Corintios 2, versículo 7, para que podamos entender que tuvo que haber una sabiduría primero para que todo se produjera de manera ordenada. Dice así 1 Corintios 2, 7. Vean la sabiduría. Más hablamos que sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahí está el punto, mis hermanos. Dice que esa sabiduría lo hizo antes. ¿Desde cuándo? Otra vez encontramos el argumento del tiempo, encontramos el argumento de la iniciación de todo para la gloria de Dios. Entonces ahí está el principio, hermanos. Dios lo predestinó antes de. Entonces, ¿qué estamos entendiendo ahí? Tuvo que haber una acción primero para que existiera algo. Como las agujas de un reloj, ¿no? Que tiene cuerda. Tuvo que existir antes de eso, para que existiera el reloj, que tuvo que haber un relojero. Hermanos, si nosotros lo pusiéramos en la casualidad, si nosotros lo pusiéramos en algo que fuera relativo, ¿sí? Un accidente. Imagínense la lógica que usted tenía que hacer. Un piano. Venía un elefante con un árbol, el marfil se cayó, formó las teclas y a través del árbol se formó el piano y las cuerdas. Bueno, entonces tuvo que existir algo que existiera las cuerdas. En medio pasó un caballo. Entonces, esa sería la casualidad. Ese sería el Big Bang. Esa sería la evolución de algo, ¿no? Tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras esta lógica en base a este entendimiento, entiendes esto. La sabiduría oculta, la cual, ¿qué? Dios predestinó antes de los siglos. Dios lo planificó y hizo todo el universo para que existiera un ser mayor que tuvo que ser inteligente, con una sabiduría perfecta, al cual estamos en un equilibrio presente total y absoluto. Entonces, hermanos, para que ustedes me entiendan, vimos esos argumentos. Entonces, empezamos a ver unos argumentos por los cuales nosotros entendemos por qué Dios existe. Y este es el primer argumento teológico que encontramos. Todo tiene que surgir de un orden mayor que nosotros, de una inteligencia mayor que nosotros. Lo hemos visto en 2 versículos. Esa inteligencia, ¿cómo se llama? Dios, Jehová. Esa es la inteligencia mayor. Muy bien, hermanos. Entonces, segundo argumento que nosotros podemos encontrar, el argumento estético. Es que en la creación hay mucha belleza. Esos son argumentos que se marcan en la belleza y en la perfección de la belleza. Es que la belleza tiene que resaltarse algo.
¿Qué es? Primero, perfección. Si no hay perfección, no hay belleza. Esa es belleza. Entonces, hermanos, tenemos que entender eso. La existencia de la belleza y la verdad hace pensar que en algún lugar del universo tiene que haber un criterio en base a esa belleza. Así de sencillo. Tiene que haber un criterio en base a esa belleza. Muy bien, no te olvides que estamos en Corintios, donde la sabiduría fue oculta y Dios lo predestinó. Entonces, ¿qué predestinó también, hermanos? Los colores de las plantas, los celajes, los colores de que se mira en el universo, el sonido. Esa inteligencia tuvo que definir la hermosura para que nosotros podamos entender lo hermoso que es algo. Es un argumento por el cual también se habla de lo estético. No pudo ser la casualidad. No pudo ser un Big Bang, no pudo ser un estallido, no pudo ser algo tan simple que es algo tan complejo. Entonces, hermanos, vemos otro argumento, el argumento evolutivo, algo que va cambiando. Dice que el hombre tiene que tomar un gran número de decisiones y tiene la capacidad de tomar de forma deliberada, de haber una voluntad infinita en algún lugar. El mundo es la expresión de tal voluntad. Muy bien, hermanos, ¿qué estamos entendiendo ahí? Nosotros como seres humanos lógicos tomamos decisiones, en la cual tomamos decisiones según a ciertas cosas. Por ejemplo, usted pone a un niño a pintar una cosa, por ejemplo, un carro. Usted pone a otro niño a pintar otro carro. Los dos van a elegir un color, pero jamás van a elegir el mismo. Pueden coincidir en algunas cosas, pero en detalles cambian. Entonces, eso también tuvo que existir alguien. Alguien decidió y tomó esas decisiones, y en esas decisiones, para formar algo estético y hermoso, tuvo que tener inteligencia, tuvo que tener sabiduría, tuvo que tener decisiones, tuvo que tener realmente deseos. Entonces, hermanos, en todo esto, creer en que una casualidad haya formado tanta verdad es imposible. Por eso dijimos al principio, es más difícil creer o tener fe en que no existe un Dios en que existe. Muy bien, hermanos. Entonces hay un argumento más que nosotros podemos identificar. Vean el argumento más, la moralidad. ¿Cómo el ser humano puede identificar qué es bueno y qué no es malo, aunque esté en un proceso de aprendizaje? Sabemos que es cultural. Todos nosotros somos efecto de lo que nos rodea, efecto de lo que estudiamos, efecto de tu familia. Pero en ese efecto hay una forma natural moral. Dice que el hecho de que sepamos algo que está bien y que está mal de forma natural, es necesario que hubo entonces un criterio absoluto de si algo está bien y si algo está mal en algún lugar determinado en un momento. Por ejemplo, usted lo ve en un niño. Usted no le ha enseñado el bueno y lo malo. Usted está empezando a enseñar. Pero hay unas cosas que usted sabe. Sabes que mal, ¿verdad? ¿Por qué lo identificó el niño? ¿Por qué lo identificó usted? ¿De una manera casual? No, hermanos. Porque alguien en una forma creacional tuvo que implementar esa ética moral. Y esa ética moral no pudo ser algo casual, sino algo creativo, algo que realmente fue pensando en forma evolutiva y algo que realmente estuvo y formó en algo estético moralmente. Entonces, hermanos, vemos todo eso en una forma lógica, racional, para poder entender que existe un Dios y que ese es el Dios verdadero a quien tenemos que adorar. Y vean, un argumento cosmológico es lo que estamos hablando y venimos hablando de la causa y efecto, el cual concluye que alguien hizo el universo porque cada efecto, debe ser fácil de encontrarlo por una causa. La causa de la infinidad de ser infinito.
Ahí está el primero. La causa de la eternidad debe ser eterna. La causa del poder de ser omnipotente debe ser del espacio ilimitado de un ser presente. La causa de la personalidad debe ser personal. Entonces, ¿qué estamos viendo? Características que dice que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso nos da entonces las causas. Si Dios tenía sentimientos, como lo describen los salmos, porque tenemos sentimientos. Entonces, tuvimos que ser la causa de un creador que tenía sentimientos. Nosotros, la causa de la voluntad que a veces tenemos, el ser tuvo que ser volutiva, o sea, tuvo que tener voluntad para hacerlo. La causa del valor ético debe ser moral, por lo consecuente, la causa de los valores espirituales deben ser espirituales. La causa de la belleza debe ser estética, por la cual la causa debe ser bella. La causa debe ser santa, por la cual la causa de la justicia debe ser justa. Y la causa del amor debe ser amorosa, por la cual la causa de la vida debe ser viviente. Entonces, hermanos, estamos viendo, todo es causal. Todo es causal. Algo que era de esa forma tuvo que crear algo de esa forma. Algo que pensó de esa forma tuvo que crear a algo que es de esa forma. Entonces nosotros somos la causa de ¿quién? ¿De una casualidad? No, creador. Ese es un Dios que existe. Entonces, hermanos, tuvo que ser mayor. Alguien que tuvo que tener un mayor conocimiento. Y nosotros debemos de entender entonces, por esa razón, lógica creacional, dice el Salmo 14:1. Vean lo que dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hermanos, solo un tonto podría rechazar toda esta evidencia tan simple de la que estamos viendo a este Dios. Por eso dice el necio. La palabra también puede tomarse como tonto, alguien que no cumple según a su voluntad decretada a algo que vino a ser el diseño. ¿Cuál fue el diseño nuestro, hermanos, creacional? Adorar a Dios. Por lo cual, eso se vuelve inútil, se vuelve tonto, algo que no sirve. Entonces, no es suficientemente, hermanos, reconocer la existencia de un Dios supremo. ¿Por qué? Hay científicos que han creído en un Dios supremo, pero no creen en el Dios de los judíos, no creen en el Dios de los hebreos, como dijo Einstein, sino creó un Dios a lo que él pensaba, a lo que él creía, y él fue un necio. Él pensó que el universo definitivamente era una fuerza. Por lo consecuente, él en esa fuerza dijo, aquí hay una energía mayor y es una energía que nos sustenta, como la idea de una batería, hermano. La batería que produce el carro, energía. Por lo consecuente, en el alternador lo que va retroalimentando para que la energía nunca se acabe. Entonces él dijo, esa energía se retroalimenta en nosotros y sí, y se mantiene constantemente. Y esa es la fuerza a la que nos sostiene. Él llegó a pensar que Dios simplemente era una fuerza como una batería y nada más. Entonces, hermanos, no, debemos de entender que ese es el pensamiento del necio. Incluso el Salmo 53:1 lo vuelve a repetir de la misma manera como el Salmo 14, pero quisiera leer el 53:1 y dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad y no hay quien haga el bien. Entonces, hermanos, la corrosión del corazón y el primer principio para no poder adorar a Dios es no creer que ese Dios está como nos está explicando la palabra de Dios. Y por lo consecuente, ¿qué hace ese corazón corrompido? Cosas abominables e incluso no tiene capacidad de servir y adorar a Dios de manera correcta. Entonces, hermanos, debemos de entender que en base a eso existe Dios, pero debemos de estar seguros que existe Dios en todos nuestros argumentos.
Toda causa existencial en este universo existe porque Dios lo propuso en una forma, en su tiempo y espacio, según a su conocimiento y a su predestinación. Entonces, ¿Dios es una persona o es solo una fuerza cósmica? Debemos de entender eso. Si nosotros somos la causa de un Dios, entonces la pregunta debería ser, ¿por qué tengo emociones? ¿Por qué tengo intelecto? ¿Por qué tengo voluntad? No puede ser entonces solo una fuerza cósmica, sino tiene que ser realmente un ser inteligente como tú y yo. Y si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, como dice en Génesis, Él se reveló en la Biblia como una persona. De ahí usan títulos personales y describen como padre, se presentan también, hermanos, como amigo, como consejero, y las escrituras da pronombres refiriéndose a Él. Sabemos que Dios es una persona. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que Dios es personal? ¿Sí? Primero, porque piensa, actúa, siente, habla y se comunica. ¿Como quién? Como nosotros. ¿Nosotros qué somos? La causa de su creación, por el cual somos efecto de su creación. Por lo consecuente, tenemos esos atributos de Dios en el cual podemos pensar, hablar, actuar y comunicarnos. Toda la evidencia se da en la creación, por eso Romanos nos dice que Él declaró su creación. Quiero que tú vayas a Romanos y veamos. Todo da evidencia de su creación, de que Él es el creador. Y dice Romanos, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ahí está, hermanos. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Muy bien, hermanos. Eso es claridad. ¿De qué? De todo ser humano es creación de Dios, por lo cual se hace visible de dónde vienes tú. Ahora entendemos por qué el Salmo lo llama necio, porque la misma creación que eres tú das evidencia de la existencia de Dios. Y verte a un espejo y decir, no existe Dios, eso es de necio. Por eso es muy sabio, hermanos, verse al espejo y decir, existe un Dios. Gracias a Dios existo yo. Ese es un principio de adoración. Entonces, hermanos, debemos de entender que Dios entonces, ¿qué es? Persona, por quién eres tú. Dios es un ser también espiritual. Y principalmente en ese punto debemos de entender ese. Eso es teología, hermanos. Debemos de entender muchas veces eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son tan comprensibles, pero lo que es persona es lo que nos da personalidad. ¿Está hablando de huesos? No estoy hablando de carnes, estoy hablando de individualidad como creación. ¿Por qué? Porque ahí la gente se equivoca. ¿Dónde inicia, hermanos, ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿Dónde inicia realmente la adoración a otros dioses? Ese es el punto. ¿Dónde inicia realmente la adoración a otros dioses? En la mente. ¿Dónde inicia el culto a otros dioses? ¿Dónde inicia realmente el adorar a ídolos? ¿Dónde inicia el ídolo, hermanos? ¿Dónde inicia el ídolo? El artista. Inicia realmente en el fabricante, la mente. Viene el fabricante que agarra un cincel, un martillo, tiene una madera, no es funcional. Él barra y le da la forma y la estética y la belleza que él quiere. Entonces, hermanos, ahí está el corazón. ¿Qué? Porque nosotros como forma humana en el sentido que de personalidad, estamos entendiendo que somos, en esa forma es Dios como persona. Porque Dios, ¿cómo es? Bueno, ahí está el punto. Dice,
Versículo 4, en donde habíamos leído de Juan, versículo 24. ¿Dios qué es, hermanos? Espíritu. Entonces, como persona, tiene esas características. Pero físicamente, ¿cómo es? Espíritu. Bueno, describamos un espíritu. Vemos. Entonces vemos el necio corazón donde dice, no hay Dios, no hay Dios. Entonces, hermanos, debemos de entender, Dios es espíritu, por el cual no existe un cuerpo que se pueda marcarse, verse como nuestros cuerpos. Jesús dijo fundamentalmente que debemos de comprender esto. Por eso debemos de ofrecer nuestra adoración aceptable. ¿De qué manera, hermanos? Muy bien, en espíritu y en verdad. Ese es el punto. Ahora, ya entendemos, la forma personal es la forma en que nosotros somos como seres pensantes, actuamos, sentimos, hablamos y comunicamos. Por lo cual que Dios tiene la misma forma en ser en el sentido de forma de persona, no en forma física. Pide que adoración, hermanos, en espíritu. Él es espíritu. Entonces debemos de comprender esa parte. Dios no se puede reducir entonces, hermanos, a ninguna forma física, ni a un resumen teológico, hermanos. Es un espíritu personal y debe ser adorado en la plenitud de la eternidad de su ser, de su perpetua existencia. Ese es el punto. Entonces, hermanos, quiero que tú vayas y vea lo que dice Isaías de la necedad del hombre que tiene de formar imágenes y de imaginarse cómo es Dios. Por eso, hermanos, las pinturas creadas por el hombre son inútiles. Las pinturas donde están dibujados un Dios barbado, acostado, fuerte, es inútil. Y veamos por qué. Isaías dice en el capítulo 40, versículo 18 en adelante, dice así: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Qué estamos entendiendo ahí, hermanos? ¿Se puede Dios imaginarse? ¿Se puede a Dios comprender qué forma tiene? No. ¿Por qué, hermanos? Porque es espíritu. El artífice prepara la imagen tallada en pletero y la extiende en oro y la funde en cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Busca un maestro sabio que le haga una imagen tallada y no se mueva. Entonces, hermanos, ¿dónde inicia la imagen? En el taller. En la imagen de alguien que le lleva y le dice: mira, aquí está la madera, una polilla, haceme un Dios. Entonces, hermanos, es imposible. Esa es la necedad del hombre. Vean el versículo 21, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Vean cómo está describiendo al hombre, hermanos, como langostas picantes. Él extiende los cielos como una coronilla, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hacen como cosas vanas, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca se hubieran tragado y hubieran tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se sacan. El torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me comparéis? Dice el santo. Entonces, hermanos, no hay comparación. No debemos de reducir a Dios en nada. No debemos reducir a Dios en forma o una imagen. Por eso, hermanos, es pecado reducir a Dios en una forma. Debemos de entender que Él y todo lo que existe, existe por Él. E incluso, como dijo R.C. Sproul, un átomo en el universo no anda desorientado.
todo anda orientado según el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque toda la creación, ¿cómo es? Como langosta para Dios. E incluso vean como torbellino que se los lleva. Que incluso el más poderoso, el más fuerte, parece como que si no se hubiera plantado. Vemos el poder de Dios, vemos cómo Dios gobierna, vemos cómo Dios existe sobre su tierra. Hermanos, es que, vean, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz. Ustedes cuando están, si les gustan las plantas, vemos, hermanos, ¿cómo quitamos nosotros la hierba mala? Arrancamos con nuestros dedos de una manera tan simple. Eso es lo que nos está diciendo. Dios es poderoso sobre los poderosos de la tierra, de los que gobiernan la tierra. ¿Cómo son? Tan simples, como una plantilla que uno no desea en su mismo jardín. Entonces, hermanos, reducir a Dios en algo tan simple espiritualmente es negar la existencia de Dios. Negar la existencia de Dios. Él es el que guarda, Él es el que cuida y Él es el que reina. Entonces, hermanos, ¿cómo puede representarse adecuadamente al Dios por medio de un hilo? No se puede, hermano. El Dios del universo, así que puede ser tallado en una pequeña pieza de madera, jamás puede ser representado. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender eso. Quiero que tú vayas al Salmo, veas lo que dice el Salmo 50, versículo 21. Salmo 50, versículo 21. Estas cosas hiciste, yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderás y las pondré delante de tus ojos. Hermanos, este es el punto. ¿Qué es el punto? Nosotros no debemos de pensar que Dios es igual a nosotros. No debemos de rebajarlo a nada de este universo. Ni, como dijo Einstein, a una fuerza. Eso es parte de la creación de Dios. Eso es parte de lo que Dios creó. Y rebajar a Dios en cualquier característica, en cualquier forma de lo que es esta creación, es ser necio, es ser idólatra, es ser una persona que realmente no está adorando a Dios en como hermanos, en verdad y en espíritu. Debemos de adorar a Dios y debemos conocer a Dios de esa manera perfecta, porque es la demanda de Dios y es los adoradores que Dios busca. Esos son los verdaderos adoradores. Por eso nosotros, hermanos, en la actualidad vemos cómo han reducido a Dios a una lámpara mágica, cómo han reducido a un Dios de sentimientos, de emociones, cómo han reducido a Dios a un Dios de show, a un Dios que es manipulado, a un Dios que es utilizado por el hombre. Ya no es un Dios soberano y majestuoso. Ya no es un Dios que está reinando como dijo en Isaías. ¿Acaso a qué me van a hacer semejantes de qué? ¿En qué forma? ¿Con quién me vas a comparar? Que incluso si el hombre lo compara con los hombres más poderosos del mundo, ¿cómo los describió? Nada, langostas, como algo que puede arrancar con sus dedos y tirarlos, como un árbol como hermanos, no plantado, que no tiene raíces, que está hueco dentro del mismo árbol. Entonces, hermanos, debemos de entender ese principio. Yo no puedo reducir a Dios a nada porque Dios es espíritu, por lo cual yo no entiendo cómo es un espíritu. Y incluso si yo reduzco a Dios de alguna manera, simplemente estoy torciendo la verdad, simplemente estoy negando la verdad y simplemente estoy creyendo en otro Dios, no al Dios verdadero, que es santo y justo, que incluso es lo que Él demanda. Entonces, hermanos, vemos nosotros, y quiero que tú vayas a Números 23. Debemos de tener mucho cuidado porque ese Dios no es el Dios que yo puedo manipular, es el Dios que gobierna todo. Vean Números 23, versículo 19. Y dice Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, yo no hará, y habló, y yo no le
y yo no lo ejecutará. Entonces, hermanos, vemos eso. Dios cuando habla, lo hace. Dios cuando dice, lo ejecuta. Ese es el Dios. Dios no se está arrepintiendo de nada, Dios no se está retrocediendo de nada, sino Él realmente va a cumplir su voluntad, su deseo, y todo se hará conforme a lo que Él ha demandado. Entonces, hermanos, debemos de entender algo. Cuando la Biblia habla de los ojos de Dios, de los brazos de Dios, ¿de qué manera está hablando, hermanos? Antropomórficamente. Está hablando figuradamente. No está hablando literalmente. Y es para que nosotros entendamos y comprendamos con un mejor concepto quién es Dios. Y así, vemos esas descripciones donde muestran y donde nosotros podemos entender quién es Dios. De forma literaria, pero no de forma literal de quién es Dios. Dios no es hombre para que nosotros pensemos que Dios tiene alguna forma de hombre. E incluso Dios no es como tú y yo. Quiero que tú vayas y veas esa forma antropomórfica que dice allí. Dice en el versículo 2 del capítulo 2, versículo 4, perdón, capítulo 2 de los Salmos, dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Muy bien, hermanos. Aquí el Señor se está burlando, pero no se burla de manera pecaminosa como tú y yo, de alguien. Él se burla de manera soberana. ¿En qué sentido? Ve que la gente se está levantando contra él, creen que pueden derrotar a Dios, creen que pueden matar a Dios. ¿Y cómo dijo Dios que es el hombre? Langosta. Por eso se ríe, porque ve sus acciones y dice: ustedes creen que me pueden derrotar. Creen que no veo sus pecados, creen que no veo realmente sus acciones, creen que no veo sus motivos. Entonces, hermanos, ese es el Dios, Dios santo, verdadero. Creo que usted vea, incluso las escrituras nos describen varias veces que Dios es espíritu. Por eso es imposible adorar a Dios en una imagen, es de necios. Vean lo que dice 1 Timoteo 1, versículo 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único sabio de Dios, sea honrado la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo es Dios, hermanos? Invisible, no se puede ver. Vean lo que dice también, hermanos, regresando ahí donde está Juan, nuestro estudio de la adoración. Quiero que tú vayas a Juan, vean el capítulo número 1, versículo 18. Y dice así: a Dios nadie lo vio, que jamás. El unigénito, el Hijo, está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Nosotros conocemos a Dios ¿por quién, hermanos? Por el Hijo. Porque a Dios jamás lo han visto. Entonces, hermanos, debemos de entender esto. Dios es impenetrable. Dios es indescriptible. A Dios no se le puede conocer y describir como tal solo a través del Hijo. Y Él nos fue dado y revelado algunas cosas. Hermanos, es que tú tienes que entender algo. Este es otro principio de nuestro Dios. Dios no nos puede ver directo, ¿sabían? ¿Por qué? Somos pecadores. ¿A través de quién nos mira? A través del Hijo. ¿Y cómo nos mira? Mira, perfectos, hermosos, lindos. Porque si quitamos a Cristo, ¿cómo nos ve? Asquerosos, inmundos y pecadores. Ese es el principio, hermanos. Entonces, todo principio que Dios nos observa es a través del Hijo. Nosotros no podemos estar delante de la presencia de Dios en adoración si no estamos a través del Hijo, porque el Hijo es el mediador. Y si ese mediador no existe, es imposible verlo, e incluso es imposible conocerlo. Y no podemos conocer a Dios si no conocemos a quién, al Hijo. Por eso el Hijo vino para que nosotros conociéramos al Padre y podamos ser verdaderos adoradores. Entonces, en ese principio, debemos de entender eso. Quiero que tú vayas a Romanos 13, versículo 33. Romanos 13. Creo que 13. Sí, ahorita vamos a ver.
Sí, 13, versículo, y vea. No, hermanos, que sí es 13. Sí es el 3. No, es el 3. Prosigamos. Entonces, hermanos, frente a Dios somos realmente, Dios es impenetrable, perdón, es realmente indescriptible, por lo cual nosotros no podemos ver a Dios. E incluso Dios se dio a conocer a los israelitas en el Antiguo Testamento mediante una luz, una columna de fuego, mediante la Shekinah. En algunas ocasiones Dios manifestó de forma especial, como por ejemplo en la zarza ardiente, mediante visiones, pero nunca fue una revelación esencial, directa de Dios. Solo fueron como hermanos, representaciones. Por eso tenemos que tener cuidado. Cuando vemos nosotros la representación de una columna de Dios de fuego en el pueblo de Israel, eso es una representación. Cuando fuimos una zarza ardiente fue la representación. Cuando nosotros vemos una nube que cubría al pueblo de Dios en el desierto para hacerle sombra, es la representación. Pero jamás fue una visión directa. E incluso a Moisés, que le enseñó, hermanos, las espaldas. Nunca les enseñó jamás el frente. Vio lo que es las lejanías de Dios. Vio realmente lo que ocultaba a Dios como de frente. Entonces, hermanos, vamos entendiendo cómo debemos adorar a Dios. Debemos de primero entender que Dios existe y consecuentemente debemos de entender quién es Dios. Dios es un ser personal, o sea, tiene características personales, pero en forma como es espíritu. Nadie lo conoce y nadie lo puede conocer. Por eso el Señor Jesucristo vino a manifestarse para que nosotros conociéramos a quién, al Padre. Solo a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos conocerlo. Por eso, en Juan, estamos terminando, para ir terminando mi idea, donde estamos en nuestro estudio y así terminamos mi idea, dice que Dios es espíritu, por lo cual el Señor Jesucristo había venido, se había acercado a la mujer para que fuese adoradora de Dios de manera perfecta, de manera verdadera, pero como hermanos, espíritu en verdad. Dios es espíritu y está buscando espiritualmente los verdaderos adoradores. Nada más. Vamos a dejar nuestro estudio hoy por allí. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Padre, por esa verdad. Meramente damos gracias porque nos estás dando el entendimiento de ser verdaderos adoradores. Gracias, Señor. Gracias por la cual estamos siendo en conocimiento, siendo cada vez más semejantes a Cristo y podamos estar adorando de manera perfecta. Te pido, Señor, que podamos seguir creciendo en conocimiento en esa verdad para ser verdaderos adoradores. Debemos de creer que tú existes y no solo creer que tú existes, debemos de entender quién eres tú. Yo no puedo ser adorador de algo de que no entiendo en su totalidad. Solo puedo ser adorador cuando yo entiendo esa verdad absoluta. Permíteme, Señor, seguir creciendo en el conocimiento de tu gracia para poder adorarte en verdad. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.